Muy buenas tardes chicos, bienvenidos a nuestra clase de física. Este semestre va a ser tan divertido porque vamos a estar trabajando prácticamente con un repaso de varios conceptos que ustedes ya habían visto, pero así de forma más simple durante el cursillo. Entonces, les recomiendo que si de repente en algún momento se sienten un poco mareados por algo de los contenidos que estábamos desarrollando, que puedan consultar su cuaderno de que estuvimos trabajando en el cursillo, de tal forma que puedan tener una idea y una noción otra vez de qué es lo que estamos hablando. Ciertos conceptos, por ser ya lo suficientemente básicos, no los vamos a estar tocando de nuevo. En lo que refiere a la unidad que vamos a trabajar hoy, vamos a hablar un poco acerca de la descripción del movimiento. Y algunas veces nos hacemos ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿qué distancia debe recorrer un avión antes de alcanzar la rapidez de despeje? ¿Qué pasa cuando lanzamos una pelota de béisbol verticalmente? Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos para atrapar un vaso antes de que éste caiga al piso? Ese tipo de preguntas van a ser las que vamos a tratar de responder durante este capítulo completo. Nos vamos a encargar de trabajar en el movimiento en línea recta o movimiento rectilíneo que ya estuvimos viendo durante las clases. Para describir este movimiento, nosotros estuvimos trabajando con ciertas unidades como son la velocidad y la aceleración. Nosotros estuvimos trabajando con unas definiciones simples, vagas de eso, y ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar con esos conceptos de manera a hacerlo mucho más claro y mucho más preciso a lo que normalmente utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano. Vamos a hablar un poco acerca de desplazamiento, tiempo y velocidad media y vamos a darle un nuevo significado a eso. Imagínense ustedes un coche de carreras. Imagínense que ese coche de carreras necesita recorrer un camino al que para darle referencia vamos a llamar de eje X y pretendemos que parta de un lugar al que llamamos origen, que coincide con el lugar de salida del mismo, hasta ir a un lugar al que llamaremos llegada, donde termina el recorrido del mismo. Al observar este movimiento, podemos sacar del mismo ciertas conclusiones. Por ejemplo, para poder analizar ese movimiento que realizó el auto, lo más simple sería analizar el comportamiento del mismo en ciertos periodos de tiempo y ligar eso de alguna forma a la posición que el mismo tenía. Entonces, supongamos que en un tiempo 1 nuestro auto de carreras había recorrido un segundo y había recorrido 19 metros con respecto a su origen. Pasados 3 segundos en un tiempo 2, la posición del mismo era de 277 metros alejados del punto de origen. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar de acá: el desplazamiento de una partícula es un vector que apunta desde P1 hasta P2. O sea, que cuando nosotros analizamos el desplazamiento, lo que analizamos es un vector que determina la trayectoria en forma recta desde el punto inicial hasta el punto final de ese recorrido. Por lo tanto, tenemos también que la velocidad media es una cantidad vectorial. ¿Por qué es una cantidad vectorial? Si recuerdan, en la clase anterior, nosotros estuvimos viendo y decíamos que una magnitud vectorial era aquella que necesitaba más de una unidad de medida de manera a poder ser expresada. Vemos acá que el concepto de velocidad hace que nosotros tengamos que observar cuál es el cambio de valor de x o
cambio en la posición del objeto con respecto al cambio en el valor del tiempo de recorrido del mismo. O sea, yo estoy estudiando entre dos puntos cuánto me moví y al mismo tiempo cuánto tiempo tardé en ir desde un punto hasta el otro. La componente x del desplazamiento, que se denota por delta x, es el cambio de la coordenada en x. O sea que para saber cuánto yo recorrí, necesito saber ese desplazamiento delta x que tuve. Ese desplazamiento se da utilizando la fórmula posición final menos posición inicial, o x sub 2 menos x sub 1. Entonces, teniendo en cuenta que en el instante de 4 segundos la posición de nuestro vehículo era de 277 metros y que en el tiempo 1 la posición de nuestro auto era de 19 metros a 19 metros del origen, obtengo que la variación del eje X es de 258 metros. Un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta con este estudio es que como nosotros estamos haciendo el estudio de una coordenada rectilínea, nuestro auto solamente se está moviendo a lo largo del eje X, lo que significa que para estos casos, las componentes Y, que es hacia arriba, y Z, que es la otra dimensión, los desplazamientos son iguales a cero. Veremos más adelante casos donde se estudia el desplazamiento al mismo tiempo en más de un eje. La componente x de la velocidad promedio o velocidad media es la componente x del desplazamiento o delta x, que ya lo vimos hace rato, dividida entre el intervalo de tiempo en el que ocurre el desplazamiento. Entonces, por un lado, tengo que delta x es igual a x sub 2 menos x sub 1, y por el otro lado tengo que delta t es igual a t sub 2 menos t sub 1. Lo que nos dice entonces es que la división entre todo lo que recorrí dividido el tiempo que me tomó hacerlo me da la velocidad promedio de ese móvil. En este caso, por ejemplo, yo sé que recorrí 258 metros en 3 segundos, lo que me da algo así como 86 metros por segundo. O sea que esa sería la velocidad promedio en que mi móvil recorre ese espacio en ese tiempo. La velocidad media en este caso del auto es positiva. Esto significa que durante este intervalo la coordenada x aumentó y el auto se movió en la dirección x positiva. Recuerdan que nosotros definimos un punto al que llamamos origen. La convención normalmente es que si nos movemos a la derecha de ese punto, todo desplazamiento que hagamos es positivo, mientras que si lo hacemos al lado contrario, el desplazamiento va a ser negativo. Entonces, si una partícula se mueve en esa dirección negativa durante un intervalo de tiempo, su velocidad media en ese lapso también va a ser negativa. Pero vamos a entender mejor qué significa eso. Imagínense el mismo auto y ahora vamos a hacer el recorrido de forma contraria. Vamos a partir desde un lugar al que denominamos salida a través de un eje X hasta un lugar donde determinamos llegada. Pero con la salvedad de que determinamos que nuestro punto de origen iba a permanecer en el mismo punto de referencia en el que estaba en el ejemplo anterior.
tenemos que en un tiempo de 16 segundos la posición del vehículo era 277 metros y a los 25 segundos su posición estaba a los 19 metros del punto de origen. Por lo tanto, si aplico los mismos cálculos que realicé hace rato, tendría básicamente que el desplazamiento sería de 19 menos 277, que vendrían a ser negativo 258 metros, que coincide con lo que nos decía la teoría, puesto que nosotros nos estamos moviendo en una dirección negativa con respecto al eje que habíamos determinado. Por más de que el tiempo va a ser positivo, como uno de los factores negativos, hace que el resultado de esa división sea negativo. Por lo tanto, concuerda con lo que nos dice la teoría, que si determinamos un origen y nos movemos en un sentido, el resultado varía según el signo que tiene. Ahora me gustaría que, siguiendo esa línea de razonamiento, puedan hacer el siguiente ejercicio. Me gustaría que pausen el video un rato, puedan resolver esto y después vamos a hacer unas cuantas preguntas y voy a habilitar un apartado en el Classroom para que ustedes puedan responderlo. Dice, cada uno de los siguientes viajes en automóvil dura 1 hora. Ya es un dato. Tenemos la variación de tiempo. La dirección X positiva hacia el este. Por lo tanto, si un móvil A viaja 50 kilómetros al este, un móvil B viaja 50 kilómetros al oeste, el automóvil C viaja 60 kilómetros al este y luego da vuelta y viaja 10 kilómetros al oeste, el automóvil D viaja 70 kilómetros al este y el automóvil E viaja 20 kilómetros al oeste, luego da vuelta y viaja 20 kilómetros al este, lo que me gustaría que hagan es clasificar los 5 viajes en orden de velocidad media, de cuál tiene el valor más positivo a cuál tiene el valor más negativo. Después, de cuáles de estos viajes tienen la misma velocidad media. Y recuerden de hacer el cálculo. ¿Para cuál viaje si hay la velocidad media es igual a 0? Y recordemos, la única forma en la cual la velocidad media es igual a 0 es que no exista ¿qué? El desplazamiento. Ahora vamos a ahondar un concepto que es el de velocidad instantánea. Algunas veces el valor que nos da la velocidad media, que es la división entre el espacio y el tiempo que tarda para recorrer ese espacio, no nos da una información tan significativa como nos hubiera dado, por ejemplo, el saber la velocidad de un móvil en un instante. Entonces, para descubrir un mayor detalle de ese movimiento, necesitamos verificar cuál fue la velocidad en ese punto específico. Y eso es lo que se conoce como velocidad instantánea. Entonces dice, para obtener la velocidad instantánea del auto, que habíamos hablado en el ejemplo, en el punto P1, que fue nuestro primer punto de referencia, movemos el punto P2 cada vez más cerca del punto P1 y calculamos la velocidad media para estos desplazamientos y lapsos cada vez más cortos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es variar el tamaño de delta X de manera a hacer que este número sea cada vez más pequeño. Esto tiene una particularidad. Aunque yo esté disminuyendo los valores de delta X y delta T, no necesariamente la división entre ambos también va a ser un número pequeño. En lenguaje de cálculo, esto es lo que se conoce como una derivada. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la variación de uno de los espacios, que en este caso es la X, con respecto al otro que es de la T. Entonces, el límite de delta X sobre delta T,
cuando delta t se acerca a 0 es la derivada de x con respecto a t y se escribe de x sobre dt. O sea, queda esto. Nos dice, la velocidad instantánea es el límite de la velocidad media conforme el intervalo de tiempo se acerca a 0. Entonces, la velocidad media, la velocidad instantánea, perdón, lo que me permite entonces es saber, achicando el periodo de tiempo en el cual les analizo, saber exactamente en un periodo lo bastante pequeño, saber cuánto fue la velocidad en ese instante. O sea, me dice que tiende hacia el cero porque tiende a hacerse cada vez más pequeño. Eso nos da la tasa instantánea o cambio de posición en el tiempo y nos dice, se usa para representar esto el símbolo v sub x. No confundir con velocidad media, que era la que estábamos viendo hace rato. Entonces nos dice que la v sub x es igual al límite cuando el tiempo o la variación del tiempo tiende a cero del cociente entre la variación de espacio con respecto a la variación de tiempo. Eso que está ahí es la definición de una derivada. Pero hasta ahora parece que estaba hablando en chino. Vamos a ver en un ejercicio cómo podríamos trabajar esto. Dice, un guepardo acecha 20 metros al este del escondite de un observador. En el tiempo cero, el guepardo ataca a un antílope y empieza a correr en línea recta. Durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada x del guepardo varía según la ecuación x es igual a 20 más 5t cuadrado. Entonces, el objetivo de este trabajo es sacar 4 cosas. Nos pide el desplazamiento del guepardo entre el tiempo 1, que era de 1 segundo, y el tiempo 2 de 2 segundos. Calcular la velocidad media en dicho intervalo. Calcular la velocidad instantánea en tiempo 1 es igual a 1 segundo, tomando como valores de delta t 0,1, 0,01 y 0,01. Entonces, al final nos pide deducir una expresión general para la velocidad instantánea en función del tiempo y con ella calcular la velocidad instantánea para tiempo igual a 1 y para tiempo igual a 2. Y tenemos un dibujo mostrándonos la situación que se da. Entonces, fíjense ustedes, el enunciado mismo nos da ciertas cosas que de repente debemos tener en cuenta para poder visualizar por completo el contenido del problema. El primero que nos dice es que partimos de un origen que es el escondite de un cazador. Cuando nosotros empezamos a analizar al guepardo, vemos que el recorrido del mismo se hace hacia la derecha o hacia el este. Entonces ya tenemos un marco de referencia que nos da tanto el origen como hacia dónde se da ese desplazamiento. Nos cuenta también que en el momento en que se empieza a observar este fenómeno, el guepardo está a 20 metros del escondite. Por lo tanto, podemos decir que en el tiempo cero, la posición del guepardo es a 20 metros del origen. El enunciado también nos da una ecuación horaria que nos permite saber el desplazamiento. Recuerden, la ecuación horaria, dado a un movimiento rectilíneo, es de posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso nos permite analizar el espacio recorrido en función a diversos periodos de tiempo. Tener esos dos datos nos permite calcular cosas como, por ejemplo, la variación de espacio entre los dos, y al tener la variación de espacio y tener los respectivos tiempos en que esto se desarrolla, podemos calcular la velocidad media. Teniendo en cuenta también los distintos valores de variación de tiempo que nos da,
a su vez, también podemos hacer el cálculo para definir la velocidad media. Entonces, vayamos punto por punto para resolver este ejercicio. Dice, el primero de los artículos dice, obtenga el desplazamiento del guepardo entre los segundos 1 y 2. Veamos. Entonces, yo sé que la ecuación horaria era de 20 más 5 por t cuadrado. Por lo tanto, en el tiempo 1, si yo reemplazo 1 en función de t, tengo que el desplazamiento en un segundo fue de 25 metros. Lo mismo para el tiempo 2. Si reemplazo en esa función el valor de t por el número 2, tengo que el desplazamiento a los 2 segundos era de 40 metros. Por lo tanto, la variación de x estaría dada por el espacio final a los 2 segundos menos el espacio inicial a los 1 segundos. Como tenemos que eso son de 40 y 25 metros, eso nos da una variación de espacio de 15 metros. Tener este dato nos permite pasar al siguiente ítem, que nos dice calcular la velocidad media en ese intervalo. Entonces, si decimos que la velocidad media es igual a la posición final menos la posición inicial, dividido el tiempo final que me tomó recorrerlo menos el tiempo inicial de observación, yo tengo que si recorrió 40 metros en 2 segundos y 25 metros en 1 segundo, la velocidad media de ese guepardo era de 15 metros por segundo. El tercer ítem nos pide calcular la velocidad instantánea tomando en cuenta un tiempo 1 igual a 1 segundo y tomando valores de delta t igual a 0,1, 0,01 y 0,001. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo que la variación de tiempo es de 0,1 y si el tiempo 1 es igual a 1 segundo, por lo tanto el tiempo 2 va a ser de 1,1 segundos. Para calcular la velocidad que lo que nos pide acá, la que es la velocidad media, yo debo calcular primero el desplazamiento y la velocidad media en función a esa pequeña variación de tiempo. Entonces, en esta ocasión, reemplazo el valor de t en la ecuación horaria por el valor 1,1, que equivale al tiempo de estudio más la variación dada por el enunciado. Esto nos da un valor de 26,05 metros, que es el desplazamiento en 1,1 segundos. Tener este dato nos permite calcular la velocidad media en este intervalo, teniendo en cuenta que ahora yo sé que él recorrió 26,05 metros en 1,1 segundos y que había recorrido 25 metros en 1 segundo, que ya está en el cálculo anterior. Esto arroja una velocidad media de 10,5 metros por segundo. Ahora me gustaría que puedan pausar el video y puedan realizar las últimas operaciones, tanto de cálculo de la velocidad del desplazamiento, teniendo en cuenta cada uno de los valores de delta, así como la velocidad media en ese intervalo. Una vez que puedan realizarlo, continúen con la siguiente parte, que es el último ítem. Dice, deduzca una expresión general para la velocidad instantánea en función al tiempo y con ella calcule v sub x en tiempo 1 y tiempo 2 segundos. Entonces, nosotros habíamos dicho hace rato que la velocidad instantánea podía calcularse por medio de la derivada de x sobre la derivada del tiempo. En este caso, yo tengo una ecuación horaria que da la de 20 más 5t al cuadrado que determina la posición del mismo. Por lo tanto, si yo hago la derivada de esa función,
voy a obtener una ecuación nueva que me va a permitir determinar la velocidad instantánea en ciertos instantes. Entonces vemos, si x es igual a 20 más 5t al cuadrado, de x sobre dt va a tomar la derivada de 20 sobre dt más la derivada de 5t al cuadrado sobre dt. ¿Qué va a pasar ahí? Observo los términos que tengo entre paréntesis. Como la derivada es en función a t y 20 no tiene ningún término que sea igual a t, la primera expresión tiene como derivada 0. ¿Por qué? Porque no está en función a lo que estamos derivando. Entonces nos queda 0 más la derivada de 5t al cuadrado con respecto a t. Como la derivada es en función a t y la segunda derivada y la segunda expresión sí la contiene, la derivada de un exponente se expresa por la multiplicación del mismo por el coeficiente inicial y la disminución del exponente en la unidad. En este caso, yo tengo 5, que es el coeficiente, t, que es la variable, y el 2, que es el exponente. Entonces, nos quedaría lo siguiente. Bajo el 2 lo multiplico por el exponente, que es el 5, y a la t le reduzco su exponente, que hasta ahora había sido 2, en una unidad. Por lo tanto, me queda que dx sobre dt es igual a 2 por 5, que es 10, y t a la 2 menos 1, que es 1. Por lo tanto, obtengo que la velocidad instantánea en x va a estar dada por la función 10t. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero saber la velocidad instantánea en el tiempo 1 es igual a 1 segundo y el tiempo 2 igual a 2 segundos, lo único que tengo que hacer es reemplazar en esa función esos valores de t. Con esto obtengo que para el tiempo de 1 segundo tengo una velocidad instantánea de 10 metros por segundo y para un tiempo 2 tengo una velocidad instantánea de 20 metros por segundo. Espero que la clase haya sido de provecho, que hayan aprendido alguna cosa, y si tienen alguna duda, quiero que hagan las preguntas correspondientes en el Classroom o en el grupo de WhatsApp que habilitamos para eso. Pero hagan las consultas, hagan cada una de las actividades que se proponen en el video y estén pendientes de las actividades que se van a ir publicando en el Classroom con ejercicios para poder resolver. Muy buenas tardes, chicos, y nos vemos. Cuídense.